próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Bienvenidos, queridos televidentes, a Signos Vitales. Mi nombre es Luisa Valentina Mucaraque y los voy a seguir acompañando en este gran espacio que es enfocado especialmente al bienestar, la salud y prevención. Hoy nos acompaña el doctor médico cirujano Pedro Alonso Jaimes. Bienvenido, doctor. Espero que se sienta muy bien acá en este espacio conmigo. Muchas gracias y aquí estamos para responder todas las preguntas. Bueno, hoy vamos a hablar especialmente del dengue y el dengue grave. Sabemos que viene una época que es la cosecha para nosotros acá en el suroeste y pues bueno, el dengue viene dentro de esta cosecha. Bueno, entonces vamos a empezar por la primera pregunta que era ¿qué es el dengue? ¿No? Exacto, claro que sí, claro que sí. Explíquenos un poquito, profundicemos en este tema, doctor, acerca de qué es el dengue, cuántos tipos de dengues hay y la clase que hay. Bueno, entonces el dengue es una enfermedad febril, o sea que produce mucha fiebre, es una enfermedad aguda, o sea que empieza muy fuertemente, es producida por un virus y es transmitida por un mosquito. Como característica especial al dengue también se le denomina fiebre quiebrahuesos, porque casi que el síntoma más manifiesto es el de dolor en las articulaciones, los músculos y las coyunturas. Este dengue tiene la particularidad de que se presenta más que todo en los niños y en las mujeres y en las personas adultas, porque el mosquito es domiciliario. Entonces eso es importante tener en cuenta ese dato. Usted comentaba que la cosecha, viene mucha gente, pues muchas veces gente viene de tierra caliente, esta gente puede venir infectada con el dengue. Si tenemos acá el mosquito, en un momento dado, el mosquito pica a la gente que viene y nos reparte el dengue a nosotros. Eso en cuanto a la definición del dengue. En cuanto a los tipos de dengue, tenemos que hay un dengue que es el dengue clásico y el dengue hemorrágico. De estos dos puntos son los que más que todo vamos a hablar. Listo, claro que sí, doctor. Doctor, bueno, mi pregunta es, ¿cuáles son los síntomas del dengue? Bueno, en cuanto a los síntomas del dengue, lo primero que encontramos es una fiebre alta, fuera de eso un dolor de cabeza. El dolor de cabeza tiene la propiedad de que es un dolor retroocular, o sea, dolor detrás de los ojos, los dolores en los huesos, más que todo en las articulaciones, en las coyunturas. También tenemos que el dengue produce un exantema, un brote, puede en un momento dado desencadenar náuseas, vómitos. Eso es más que todo lo más grande que puede desencadenar. Aquí tengo una guía donde tenemos el dolor retroocular, la fiebre que ya la nombramos, el dolor de cabeza, los dolores musculares, dolores en los huesos que ya comentamos, náuseas y vómito, el brote que se presenta y el dolor en las articulaciones. Eso es para englobar lo que son los síntomas del dengue. Listo, doctor. Esta preguntita que le voy a hacer son, ¿cuáles son los síntomas de alarma? Pero antes de llegar a esta pregunta, no sé, hablábamos ahorita de la cosecha y precisamente de que viene el dengue consigo. Yo quisiera saber si los cambios de temperatura tienen algo que ver también como para que esta enfermedad brote tan fuertemente. Sí. Generalmente el dengue es de zonas tropicales y subtropicales, o sea, tierra caliente, y ya por el cambio climático el mosquito ahí va ascendiendo y ya podemos tener en estas latitudes parte del dengue, pero nosotros tenemos cerquita a 1 hora o a media hora, tenemos partes donde es tierra caliente. Eso da pie para que nosotros podamos sufrir del dengue. Dentro de los signos se me quedaba un datico acá, que era en las fases del dengue. Tiene primero la fase febril, ¿no?, en la cual el paciente experimenta mucha fiebre, después le pasa la fiebre,
entra en una fase crítica en las cuales ya es el dolor en los huesos, el dolor de cabeza, el malestar, las náuseas y los vómitos. Y posteriormente sigue la fase de recuperación, que ya el paciente comienza en 36 horas, en 36, 48 horas, ya el paciente se recupera. El lapso de la enfermedad en sí es más o menos de 8 a 10 días. Eso en cuanto quería ilustrar sobre las fases que puede tener el dengue. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas de alarma? Bueno, los síntomas de alarma son mire, este es el exantema que puede presentar un paciente cuando le da el dengue. En cuanto a los síntomas de alarma, estos síntomas de alarma es lo que yo quiero que quede en el común de la gente, ¿no? Porque estos síntomas son los que hacen que el paciente se complique y se muera o pase más o menos bien en su enfermedad. Entonces, los síntomas de alarma, aquí tenemos unos que es un vómito persistente, o sea que al paciente le comienza la fiebre, el escalofrío, el dolor de cabeza, el dolor en todos los huesos, las articulaciones, y le pueden dar náuseas y vómito, pero entonces cuando el vómito se torna persistente, o sea, el niño comienza a vomitar, a vomitar, a vomitar, fuera de eso un dolor abdominal que se le puede dar en el dengue así común y corriente, cólicos, pero el dolor se torna persistente y además comienza a sangrar por las encías y a sangrar por la nariz. Entonces eso ya es un signo de alarma. Fuera de eso, después de la fase febril, el niño entra como en un estado de sopor, de debilidad, de palidez, se torna irritable. Esos síntomas son los que debemos tener en cuenta y la gente debe estar enterado de eso, porque de ese punto, al pasar al dengue grave, no es sino que se incrementa la hemorragia a nivel de la nariz, a nivel de las encías y aparecen unos morados por todo el cuerpo. Entonces la gente debe estar consciente de que si le da fiebre, escalofrío, malestar, dolor en los huesos, dolor de cabeza y aparece el sarpullido y no más, bueno, hasta ahí está bien y se puede manejar en la casa. Pero si ya el niño comienza a sangrar por la nariz, comienza a sangrar por las encías, comienza a ponerse pálido, débil, irritable, con vómitos marcados, ahí sí hay que correr para donde el médico porque el tratamiento ya es totalmente diferente. Bueno, doctor, ¿y cómo se transmite el dengue? Pues, bueno, ¿cómo es el contagio de esta enfermedad? Y algo que me gustaría conocer y es, ¿hay personas que pueden ser asintomáticas a esta enfermedad? Esta enfermedad en algunas personas les da solamente un dolor de cabeza o un dolor en los huesos y pasa, ¿no? Pero entonces, usted me decía que ¿cómo se transmite el dengue? El dengue, como vean aquí ustedes, el dengue tiene 4 serotipos, o sea, hay cuatro virus como hermanitos, dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4, ¿no? Entonces, este dengue, para ampliar un poquitico más, este virus viene de África. En África fue donde se originó el dengue, después ya, y es transmitido por un mosquito que se llama el mosquito Aedes aegypti. Aquí tengo otro datico del virus que pertenece a la familia Flavivirus, son 4 variantes y la ilustración que quiero hacer con respecto a estas clases antes de contestarle cómo se transporta es que si a usted le da dengue 1 y después le da otro, pero no es el dengue 1 sino el dengue 2, entonces corre el riesgo de que le dé el dengue grave. Para esto ya hay medicamentos, pero entonces hay zonas endémicas donde están todos juntos, el dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4, entonces esa gente, incluso allá en esas partes, hay kit para tratar de manejar eso terapéuticamente para que no haya tanta complicación, porque el dengue grave sí es el que produce muerte en las personas. Bueno, me decía que quién es el que transporta el dengue. Sí, doctor, pero quisiera, pues no sé, tendría un interrogante y es con el tipo 4 que usted nos señalaba ahorita. ¿Ese vendría siendo el dengue hemorrágico? No. Cualquier clase de dengue. Usted le puede, por ejemplo, usted, de bolombolo, digamos que haya una epidemia ya por dengue 4 y llega aquí,
Pero coincidentemente liga de Caucasia o Lombolo, otro tipo de dengue que es el dengue 2. Okay. Entonces ya llegan aquí los dos tipos de dengue. Entonces primero le da usted dengue con el 4 y después ya, si le da dengue con el 2, existe la posibilidad de que pueda desencadenar un dengue grave o dengue hemorrágico. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Okay. En cuanto al mosquito, el mosquito, como le decía, es el Aedes aegypti. Este es un mosquito de menos de medio centímetro, se caracteriza porque tiene las patas blancas y tiene unas manchas blancas en la espalda. Este mosquito generalmente es domiciliario. El macho no pica a los humanos, los que pica son las hembras. Las hembras necesitan de la hemoglobina, o sea, necesitan de la sangre para procrear los huevos, ¿no? O sea, para formar huevos. Entonces, por eso le pica a los animales y a los humanos, ¿cierto? Entonces, por eso hay que tener en cuenta, más o menos la hembra puede durar hasta 45 días. Entonces, en ese lapso de tiempo pueden poner más o menos entre 800 y 1000 huevos. Por Dios. Entonces, ese siempre es un dato importante. Los machos solamente duran 10 días. Entonces, este es el mosquito que le pica a la persona, pica a la persona infectada y después va y le pica a la persona sana y le pasa la infección. El virus entra al estómago del mosquito, luego migra a las glándulas salivales del mosquito y ya cuando el mosquito pica nuevamente, ya ahí pasa el virus a la persona. Eso es en cuanto a se refiere al mosquito. Es importante también anotar que este mosquito, el Aedes aegypti, transmite también el Zika, el chikungunya. Entonces también hay que tener en cuenta con eso porque muchas veces se vienen todos escalonados, ¿no? Variantes. El dengue, Zika, chikungunya. Aquí en Andes ya hemos tenido esa situación en años pasados en las cuales se vienen los dos, e incluso el diagnóstico diferencial que hay que hacerlo, ahora vamos a hablar de eso, para uno poder diferenciar como médico si usted tiene chikungunya, tiene Zika o tiene el dengue. Entonces hay que hacer. Ok. Bueno, doctor, ¿y cuáles son los exámenes de laboratorio que se deben de realizar para detectar el dengue? Bueno, para detectar el dengue hay varios exámenes. Uno que es el hemoleucograma, para uno medir la hemoglobina, medir el hematocrito, medir los leucocitos, medir los eritrocitos, la velocidad de sedimentación. Hay un examen importante que es las plaquetas, porque las plaquetas varían con esta enfermedad, generalmente se bajan y esto es lo que desencadena hemorragias y morados en las personas. Fuera de eso, ya están unos exámenes que leen los anticuerpos en la sangre, que es la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G. También hay un examen que es la PCR, lo mismo la NS1, que es donde se determina la proteína del virus. Entonces todos los exámenes se pueden hacer para determinar en sí qué dengue tiene el paciente. Incluso se puede mirar si es dengue 1, dengue 2, dengue 3 o dengue 4. Excelente. Esos son los exámenes que se hacen y con eso ya uno tiene un diagnóstico claro para hacer el tratamiento. Ok, listo. Entonces coméntenos un poquito acerca del tratamiento que tiene el dengue. Bueno, mira, antes quería ilustrarles, mire, el mosquito, como les dije, se llamaba Aedes aegypti, es de color negro o café, vive en las partes interiores, o sea, en las casas, es domiciliario. Generalmente el mosquito es de un vuelo bajo, o sea, las partes que pica son los tobillos y las piernas, ¿no? Para que uno tratar de... Y pica generalmente por las mañanas y ya tardecito. Como les decía, mire, puede transmitir el chikungunya y puede transmitir el Zika. Bueno, en cuanto al tratamiento, me decía el tratamiento. Bueno, el tratamiento inicial, un dengue que le llega al paciente a uno con fiebre, dolor de cabeza, dolor retrocular, el exantema, el dolor en los huesos, las náuseas, el dolor abdominal, se trata con acetaminofén. Ese es el tratamiento, acetaminofén. ¿Por qué acetaminofén? No le puede dar ni ibuprofeno, ni aspirina, ni naproxeno, porque esos tienen relación con
las hemorragias, ¿no? Fácilmente sangra si se le suministra esos medicamentos. En cambio, si se le da acetaminofén, no hay ningún peligro. Fuera del acetaminofén, pues hay que hidratar el paciente, tenerlo acostado, mantenerlo bien cuidado en términos de que tenga todos que se le dé la comida, que se le manda para, si tiene mucho vómito, se le manda para el vómito, si tiene mucha dolor abdominal, se le manda para el dolor abdominal, pero en esencia se hace es con acetaminofén. Bueno, doctor, contémosle a nuestros televidentes cómo es ese espacio de prevención del dengue. Bueno, en primer lugar, tenemos que ¿qué sigue aquí? Yo miro. Bueno, ya hablamos. La prevención del dengue. Bueno, entonces, en primer lugar, existen ya unas vacunas para prevenir el dengue, sobre todo el dengue grave. Pero lo básico para prevenir el dengue es utilizar mosquitero, utilizar ropas gruesas y largas. En la casa, los floreros que contienen agua hay que vaciarlos, limpiarlos cada 2 días o cada día, limpiar el agua. En los alrededores de la casa, pues el tanque hay que mantenerlo bien tapado para que pongan los huevos allá. Porque el dengue, la hembra, pone los huevos en los charcos, en agua, así sea poquita, ellos ponen ahí los huevos y rápidamente salen las larvas y después sale el mosquito a picar. Fuera de eso, tenemos que utilizar, ya cuando hay una epidemia, se hacen fumigaciones extensas. También en la casa uno periódicamente fumigar. Las ventanas deben utilizar angeo, lo mismo las puertas, cuando se presenta esa epidemia. En esta zona generalmente no se acostumbra pues los angeos ni los mosquiteros y todo, pero sí, si viene una epidemia, uno debe por lo menos echarse el repelente, ¿no? Sí. Echarse el repelente y estar pendiente de que si hay mosquitos, fumigar en la casa y que no haya depósitos de agua por ahí en cualquier parte. Y más porque venimos de una temporada donde había mucho calor y estamos empezando como entre invierno y calor, entonces... Y vamos a estar estos 3 años con ese sistema, porque va a haber más calor, porque es un tiempo seco, pero caen las lluvias, entonces cae un aguacero y se viene un calor, 28, 30 grados, es el medio preciso para que estos mosquitos se reproduzcan. Y si viene gente de otras partes, que viene gente de toda Colombia a recoger café, entonces con toda seguridad ellos no solamente traen el dengue, sino que traen otras enfermedades y nos vemos expuestos a que nos dé el dengue. En este momento hay unos 67.000 casos en este año que se ha presentado aquí en Colombia por dengue. Entonces ya es un signo, es un dato de alarma. Bueno, doctor. Aquí tenía un dato de la vacuna, ¿cierto? Como para prevenir. Si tenemos el dengue, que nos dé dengue 1, después nos da dengue 2, existe la posibilidad de que desencadenemos el dengue grave o dengue hemorrágico. Entonces, para eso hay una vacuna. Generalmente estas vacunas, tenemos la Dengvaxia, esa es aprobada por la FDA en Norteamérica, son tres dosis que se ponen, en 0, 6 y 12 meses. Eso hace que uno tenga los anticuerpos y si le va a dar por segunda vez o por tercera vez el dengue, no corra ningún riesgo de que desencadene el dengue grave. Hay otra vacuna que es esta, la Qdenga, esta es la aprobada en Europa, también más o menos tiene los serotipos, los virus atenuados, para que si le da uno dengue por segunda vez o tercera vez, no le dé el dengue hemorrágico. Vamos a ver qué dice aquí. Esta es la otra vacuna. Bueno, ya sigamos con la otra pregunta. Bueno, doctor, haciendo referencia a las vacunas, me gustaría saber algo, y es que ¿a partir de qué edad se puede empezar a realizar este tratamiento? Bueno, se puede poner a un niño de 5 años que ya le ha dado dengue, ¿no? De 6 años
Desde que tenga dengue, que le ha dado dengue y tengamos el diagnóstico, ya hay que ponerle la vacuna. Bueno, y hablando ya de qué órganos nos afecta, nos puede afectar esta enfermedad, hablemos de qué órganos realmente afecta. Bueno, generalmente los órganos que afectan el dengue, tenemos el hígado, tenemos el corazón, tenemos el pulmón, el cerebro, los riñones y el sistema nervioso. Porque ahora creo que me va a hacer otra preguntita sobre las consecuencias de esta afección. Bueno, pero hablemos un poquito, Sí. ahorita hablábamos acerca del Zika y hablábamos de otro tipo de enfermedades que se pueden dar conforme a esta enfermedad que es el dengue. ¿De qué hay que diferenciar, de qué otras enfermedades se puede diferenciar el dengue? Bueno, el dengue hay que hacer un diagnóstico diferencial del chikungunya. En el chikungunya los dolores son más fuertes, articulares. En el Zika da conjuntivitis, entonces ya uno, si el niño le llega con toda la sintomatología, dolor de cabeza, el brote, los dolores articulares, y llega con conjuntivitis, entonces uno dice, no es dengue, sino clínicamente, sino es el Zika. Obviamente, si podemos mandarle a hacer los exámenes de laboratorio donde vamos a mirar los antibióticos, los anticuerpos, la determinación de la proteína del virus, entonces ya podemos decir es dengue o es Zika, pero clínicamente uno ya casi que va a la fija, es decir, no, esto no es dengue, sino que es Zika, esto no es dengue, sino es chikungunya. También hay que diferenciarlo de otras enfermedades febriles, por ejemplo la malaria, también el sarampión, un niño que llega brotado con fiebre, escalofrío, entonces hay que, la rubeola, el sarampión, todas estas enfermedades exantemáticas, la mononucleosis infecciosa. Hay otras enfermedades que llevan la fiebre, el dolor en los huesos, el dolor musculares, entonces uno tiene que ver muy bien cuál es el diagnóstico diferencial del dengue con las otras. Bueno, doctor, no sé, ahorita que hablábamos acerca de los órganos que puede afectar esta enfermedad y que usted ya nos ha explicado un poquito acerca de las diferencias que hay entre estas enfermedades que también son provocadas, puede ser por el mismo mosquito, no sé, háblenos un poco acerca de los grados y las fases que tiene el dengue hemorrágico. Bueno, ya, pero antes vamos a hablar digamos, fuera de los órganos afectados. Hay otros síndromes que se presentan después de que le da a usted el dengue, ¿no? ¿En qué piensa el médico? Porque el paciente puede desencadenar, digamos, una encefalitis post-dengue. O sea, le puede dar una enfermedad cerebral después del dengue. Le puede dar un Guillain-Barré. Le llega el paciente con una parálisis de los miembros. Entonces usted le dio dengue, entonces puede ser a consecuencia del Guillain-Barré. También puede presentar neuropatías, que siente que le duelen las piernas, que le duelen los brazos, que es por dengue, ¿no? Sí. También puede presentar un síndrome cerebral, o sea, como una meningitis, ¿no? Como el primero, que es la encefalitis post-infecciosa. E incluso puede el paciente, después de que le da el dengue, entrar en una depresión. Entonces, todos esos datos hay que tenerlos en cuenta como consecuencia de lo que es el dengue. Ya hablamos también de los cuidados que utilizar el mosquitero, el diagnóstico diferencial. Seguimos aquí, vamos a ver qué más tenemos acá. Para prevenir el dengue, ya hablamos de se eliminan los recipientes, reforzar la limpieza del hogar, usar repelentes. Bueno, esto es como lo básico, para que la gente tenga en cuenta de que hay que tener todo tapado, los residuos, los floreros limpios, para que no nos vaya a dar el dengue. Si dejamos los floreros ahí 15, 20 días con esa agua, ahí va el mosquito a cultivarse. Lo que hablábamos ahora de que el dengue le pica, hay una primera exposición, hay una segunda exposición, y ya entonces esas exposiciones frecuentes hacen que se vayan creando una reacción del cuerpo y le dé lo que vamos a hablar, que es el dengue hemorrágico o dengue grave. Aquí tengo una comparación sobre los síntomas de los dos dengues que tenemos. Voy a poner aquí a ver qué hay acá. Bueno, entonces esto ya sería lo que es el dengue hemorrágico.
voy a regresar aquí para hacer la comparación, porque el dengue hemorrágico también se le denomina fiebre hemorrágica. Yo diría que es como una complicación del dengue, porque le dio el dengue primero normal y después se presenta ya el dengue hemorrágico. El dengue hemorrágico lo vemos más que todo en los niños, donde más se nos agrava y se nos puede morir en los niños. Pero entonces, el cuadro clínico, como ustedes lo ven, es muy parecido al dengue clásico o al dengue común. Dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en los huesos. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es en que el niño tiene dengue, pero entonces tiene un vómito persistente. Vomita y vomita, y no es como la otra vez que a veces le da solamente náuseas, pero come o toma agüita. El vómito persistente ya uno comienza a sospechar. Fuera de eso ya el dolor abdominal. El paciente dice, no, a mí sí me dan cólicos y todo, pero se me quita y con el acetaminofén, pues... Pero entonces, a pesar del acetaminofén y todo, el paciente sigue con ese cólico que no le quita a nadie. En tercer lugar, uno lo sigue examinando y encuentra, a la mamá le dice, no, es que el niño sangró por la nariz y le están sangrando las encías. Ya uno se pone pilas. Síntomas, ¿no? de alarma. Entonces son signos de alarma donde uno dice, bueno, este niño. Fuera de eso, ya al examen, ya pensando uno ya en el dengue hemorrágico, entonces ya hay varios exámenes, por ejemplo, el signo del torniquete. El signo del torniquete es que uno le pone un caucho al niño y encuentra que le salen petequias o moraditos alrededor del torniquete. Ya ese lo clasificamos como grado 1 y torniquete positivo. Ya el grado 2 es cuando examinando al niño, uno le pone el torniquete, le dan las petequias, le dan los morados y fuera de eso el niño está sangrando por la nariz, ¿no? El grado 3 ya es cuando el paciente tiene el torniquete positivo, está sangrando por la nariz y fuera de eso tiene morados por todo el cuerpo y fuera de eso está pálido, no se mueve o está irritable, está respirando rápido y tiene mucho vómito y tiene diarrea y el vómito es con sangre y la diarrea es con sangre. Entonces ya es un dengue grave y ya está al borde del shock, que es el grado 4, donde ya hay que hospitalizar el paciente. Ahí listo. Doctor, nosotros acá en este espacio de signos vitales tenemos algo muy chévere y esta fase se llama cultura médica. Entonces, no sé si podríamos hablar un poquito acerca de unas preguntas frecuentes que han tenido algunos pacientes en cuanto a esta enfermedad. Nos dicen que qué actividades deben dejar de realizar cuando tienen dengue. Bueno, generalmente se debe estar en reposo, ¿no? Que hacen reposo, por lo menos el de por sí es de 8 días, el que hacen reposo, tomar acetaminofén, hidratarse, tomar bastantes líquidos y estar en comunicación con el médico en caso de que vaya a tener alguna otra cosa, como que, doctor, estoy sangrando por la nariz, estoy orinando sangre, tengo diarrea, tengo un cólico que no se me quita. Entonces ahí ya uno puede interactuar, ¿cierto? Pero lo más importante es hidratarse, tomar acetaminofén, quedarse en reposo y con eso ya el paciente sale en ese curso de 8 días. Doctor, otra preguntita que es muy inquietante es ¿qué tan peligroso puede ser el dengue en mujeres embarazadas y niños? Más grave, sí, porque entonces, digamos, la mujer embarazada, pues obviamente no solamente está comprometida ella, sino el feto. Entonces puede presentarse hemorragias, entonces en la placenta puede presentarse una bruxo de placenta, o sea, se llena en la comunicación de la placenta con el útero, puede sangrar, el feto también puede sufrir, y la señora, pues una señora sangrando por vagina, por la nariz, entonces es más complicado, entonces es bastante difícil, hay que tener un manejo netamente hospitalario. Listo, doctor. Bueno, seguimos. Bueno, continuemos. Entonces, aquí tengo en estas filminas, pues lo que le puede dar al paciente con el dengue hemorrágico, ya la confusión mental, sangrado por nariz, por las encías, por los vómitos persistentes, los ojos rojos, agitación, somnolencia, orina con sangre. Este es un paciente que en las piernas pues se presentó el cuadro
de hemorragias en las piernas. Aquí es más o menos un esquema donde el dengue hemorrágico produce esos morados y esas ampollas en el paciente. Bueno, doctor, y ese tipo de ampollas, ¿qué tratamiento se le debe de realizar? Bueno, eso generalmente es en el hospital, ¿no? El paciente que tenga esas ampollas debe estar hospitalizado, entonces ya hay varios métodos, está un método cerrado, se pueden drenar las ampollas o se le pone unos apósitos y se cuida que no se infecte y ya se puede sacar adelante siempre y cuando haya un cuidado médico permanente dependiendo de los síntomas que se vayan presentando. Bueno, entre esas preguntas también quisiera preguntarle, doctor, el dengue, por ejemplo, mi mamá lo tiene, mi hermano lo tiene, entonces si yo estoy con ellos mientras tiene el dengue, ¿hay probabilidades de contagio? Hay muchas probabilidades de contagio, pero entonces, ¿qué tiene que hacer usted? En primer lugar, utilizar repelentes, ¿no? Para que si el mosquito le va a picar, ya con el repelente no le dé. Utilizar, digamos, ropas largas y de fibra gruesa para que tampoco le pique. Utilizar mosquetero en un momento dado, si lo puede tener. Revisar todas las habitaciones donde hayan floreros, vasijas con agua para eliminarlas, ¿no? Con eso ya usted va evitando. Y el paciente, pues, por si hay que aislarlo y evitar que le entre el mosquito, porque si el mosquito entra allá y le pica a ella, pues sale y sigue repartiendo. Listo, doctor. Hablemos entonces acerca de otras vías de transmisión que existen y qué factores también pueden acarrear dentro del dengue. Bueno, el único que es visto de forma natural, pues es el mosquito, que es el que pica y lleva, ¿no? Otra muy cogida de los caballos sería que le pusieran a usted, un paciente con dengue, le pusieran sangre a otra persona y ahí le pasaría el dengue. En cuanto a los factores de riesgo, sí es muy importante porque, en primer lugar, como hablábamos de que a usted le pica y después vuelve y le pica con otro virus, con otro serotipo, entonces ese es un factor de riesgo. Si a usted le dio dengue ya y está en una zona endémica, debe vacunarse para que no le vuelva a dar el dengue de otro serotipo y le dé el dengue grave. Otra de las cosas importantes de factores de riesgo era lo que hablamos, los desplazamientos de la gente. La gente viene infectada de Caucasia, de Bolombolo, de La Pintada, que es zona tropical, caliente, viene infectada. Entonces, ese desplazamiento en las maletas y todo, ahí puede venir el mosquito. O viene el tipo con el dengue y encuentra aquí Otra, las malas prácticas de almacenamiento del agua. Hablábamos, no se vacían los floreros, en el jardín tenemos 50.000 utensilios con cavidades que cae el agua y ahí se cría el mosquito. La otra es una urbanización mal planificada, eso lo ve mucho en donde montan casas por un lado y las aguas negras bajan por un lado y por el otro baja el agua y hay depósitos donde como no hay acueducto, entonces utilizan tanques y esos tanques están desocupados, están destapados, entonces ahí se puede, entonces ese es otro factor de riesgo grande. Cuando no se hace control de vectores, ¿no? O sea, control del mosquito, o sea, que la gente no se preocupa por fumigar ni nada de esas cosas, sino que deja ahí a la buena de Dios, hay un riesgo alto. Y por último, el cambio climático, ya digamos hace 20 años, pues solamente se presentaba en zona de tierra caliente, ¿no? Zona tropical, netamente tropical, pero ahora ya lo vemos que ya en zonas de más de 1000 metros ya tenemos el dengue. Bueno, doctor, mi pregunta es, si por ejemplo hay personas que se desplazan desde tierra caliente a estas temperaturas que es un poco bajas, no sé, la reacción de la enfermedad puede variar o qué consecuencias puede traer ese desplazamiento de ese paciente que ya tiene el dengue. No, el paciente, el dengue pues sigue su curso normal, ¿no? No hay ningún problema por ese lado. El problema es que esté aquí el mosquito, ¿no? A pesar de estar así, de que aquí hay frío a veces y todo, el mosquito esté por ahí, entonces ya le pica al paciente que viene de La Pintada infectado y no la pasa a nosotros, que nosotros vivimos aquí. Entonces ese es el riesgo grave, Listo, esos doctor. desplazamientos.
Listo, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a dar como un espacio a una sección que tenemos acá en Signos Vitales y es Glosario Médico, donde les enseñamos un poco a nuestros televidentes acerca de esos criterios o acerca de esa información pertinente acerca del dengue. Los ganglios linfáticos filtran las sustancias que el líquido linfático transporta y contiene glóbulos blancos que ayudan a combatir infecciones y enfermedades. En todo el cuerpo hay cientos de ganglios linfáticos conectados entre sí por los vasos linfáticos. Se encuentran grupos de ganglios linfáticos en el cuello, la axila, el tórax, el abdomen y el ingle. Por ejemplo, en la axila hay entre 20 y 40 ganglios linfáticos. Bueno, queridos televidentes, damos por terminado este espacio acerca del dengue. Damos sinceros agradecimientos al doctor Pedro. Esperamos que nos pueda acompañar en otro espacio hablándonos acerca de otros temas que son de vital importancia para nuestra salud. Muchas gracias por la invitación y vamos a tratar de estar ilustrando a la gente sobre temas de salud y de prevención de enfermedades. Esperamos, queridos televidentes, que esta enfermedad que hablamos hoy, el dengue, haya quedado en ustedes y un conocimiento previo acerca de cómo prevenir y cómo es el tratamiento de esta enfermedad. Muchas gracias.